Este vídeo es un adelanto de algo que va a ocurrir muchos capítulos después a los que estamos viendo en televisión. Ylgas se aferró a la vida con una determinación férrea, desafiando las garras inexorables de la muerte. Aunque su cuerpo había experimentado los estragos de circunstancias desconocidas, su espíritu persistió, llevándolo finalmente a un inesperado encuentro con Ceylin en el encantador escenario de Alakati. La casualidad conspiró a su favor, y el destino los reunió en las proximidades del hotel donde compartían una reserva. Ceylin salió del hotel, sumida en sus propios pensamientos mientras caminaban juntos por las pintorescas calles de la ciudad. La brisa suave acariciaba sus rostros, y el bullicio del lugar se fusionaba con el latido de sus corazones. En medio de esa atmósfera, Ceylin notó el buzo de Ylgas colgando de su bolso. Inmersa en la tristeza y el vaivén de la multitud, no se percató de que el buzo se deslizaba poco a poco, hasta que, de repente, se dio cuenta de su pérdida. Un destello de preocupación cruzó su rostro mientras miraba alrededor, buscando el distintivo buzo que se había extraviado. En ese instante, sus ojos se posaron en un hombre que llevaba el buzo de Ylgas. La sorpresa la envolvió, y sin pensarlo dos veces, llamó al hombre para recuperar la prenda perdida. Cuando el hombre se volvió para responder, Ceylin se encontró con la mirada familiar de Ylgas. El asombro y la alegría iluminaron el rostro de Ceylin al ver a su amado frente a ella, vivo y palpable. La impactante presencia de Ylgas dejó a Ceylin en estado de shock. Sus ojos se ampliaron con asombro y sus sentimientos se entrelazaron en una maraña de incredulidad y asombro. La realidad de ver a Ylgas, a quien había dado por perdido, provocó una oleada de emociones que la abrumaron. La sorpresa se reflejó en su rostro mientras intentaba procesar la magnitud de este milagro inesperado. El reencuentro en Alakati se convirtió en un momento mágico, un capítulo impensado en la historia de sus vidas. Ylgas, un superviviente de la adversidad, llevaba consigo la impronta de una experiencia única, mientras Ceylin, superando la incredulidad inicial, se vio sumergida en una vorágine de emociones encontradas. Ylgas, con una seriedad profunda en su mirada, se acercó a Ceylin y, en un susurro cargado de verdad y determinación, comenzó a relatarle la razón detrás de su desaparición simulada. Explicó que había decidido tomar medidas extremas por el bien de todos, él, ella y, especialmente, la vida de Ipek, la hija de Turgut. Le detalló cómo Turgut, en su desesperación por asegurar el tratamiento médico para Ipek, había ideado un oscuro pacto con Aluken. El trato consistía en enviar a Ylgas a la cárcel, y a cambio, Aluken proporcionaría los fondos necesarios para la atención médica de Ipek. Sin embargo, gracias a la intervención de Ceylin, Eren y Yekta, Ylgas logró evitar permanecer tras las rejas. Aluken, sintiéndose traicionado por esta maniobra, exigió que Turgut cumpliera su parte del trato de una manera más drástica. Debía acabar con la vida de Ylgas para saldar la deuda pendiente. Ante este peligro inminente, Ylgas no vio otra opción que simular su propia muerte, creyendo que así protegería a todos los involucrados. La pequeña Ipek, al borde de la muerte por la falta de atención médica, se encontraba ahora en una situación esperanzadora gracias a este sacrificio inesperado de Turgut. Con lágrimas y lamentos, Turgut, padre angustiado, había tomado la dolorosa decisión de sacrificarse para garantizar la supervivencia de su amada hija. Este acto desgarrador añadía una capa adicional de complejidad a la trama, donde los personajes estaban dispuestos a enfrentar consecuencias impensadas por el bien de sus seres queridos. Ylgas continuó su relato, revelando otro oscuro secreto que solo unos pocos conocían. Le confesó a Ceylin que sí había recibido un disparo, pero la persona enterrada no era él, sino un hábil montaje con la ayuda de Eren y Anil. La vida de Ylgas pendía de un hilo, y la única manera de protegerse era crear esta fachada elaborada. Explicó que Eren y Anil, conscientes de la peligrosa situación, se unieron para ayudarle a simular su propia muerte. Enterraron al huérfano en su lugar, manteniendo la verdad en las sombras para resguardar a Ylgas de aquellos que buscarían hacerle daño. La conspiración se tejía entre la oscuridad de los callejones, y solo unos pocos privilegiados compartían el conocimiento que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La historia de Ylgas estaba marcada por el sacrificio y la astucia, y la delgada línea entre la verdad y la ficción se desdibujaba con cada revelación. Mientras Ceylin asimilaba esta impactante revelación,
La complejidad de la situación se desplegaba ante ella, y la comprensión de los sacrificios de Ylgas para preservar la seguridad de aquellos a quienes amaba dejó una huella indeleble en su corazón. Los sentimientos encontrados envolvían a Ceylin en una tormenta emocional. La tristeza y la confusión se apoderaban de su ser, mientras la noticia de la simulación de la muerte de Ylgas la dejaba aturdida y vulnerable. La traición, como una sombra oscura, se cernía sobre ella, tejiendo una red de incertidumbre en su corazón. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de felicidad se encendía al saber que su amado esposo estaba vivo. El peso de la verdad y las revelaciones impactantes la hacían tambalear, pero la conexión emocional con Ylgas resistía las embestidas de la desconfianza. Aunque la situación la dejaba nerviosa y desequilibrada, el consuelo de tener a Ylgas a su lado nuevamente se convertía en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mientras Ylgas observaba la mezcla de emociones en el rostro de Ceylin, su corazón latía con fuerza, inundado de emociones encontradas. Aunque comprendía la tristeza y la confusión que su simulada muerte había causado, también experimentaba una profunda emoción al estar frente a ella nuevamente. Sentía el peso de la verdad que había compartido y anhelaba recordarle a Ceylin lo inmensamente que la amaba. Con pasos cautelosos, Ylgas se acercó a Ceylin, buscando su mirada con ojos cargados de sinceridad. Quería que ella sintiera la autenticidad de sus palabras, que resonaran en su corazón como una melodía conocida. Con voz suave, le recordó los momentos compartidos, las risas, los desafíos superados y, sobre todo, el amor que siempre había permanecido como un faro en sus vidas tumultuosas. La emoción de poder expresar sus sentimientos genuinos después de la compleja trama de engaños y secretos lo embargaba. Ylgas tomó las manos de Ceylin con ternura, buscando el consuelo y la conexión que solo el amor verdadero podía proporcionar. La confianza, aunque dañada, estaba en proceso de reconstrucción, y el renacer de la esperanza se reflejaba en la mirada de Ylgas mientras se preparaba para escribir un nuevo capítulo en la historia compartida de Ceylin e Ylgas. El amor, complicado y resistente, se erguía como el ancla que mantenía a Ceylin unida en este torbellino de emociones. A pesar de la complejidad de la trama y las vicisitudes del destino, la llama del amor persistía, ofreciendo una luz en la penumbra de las revelaciones perturbadoras. La historia de Ceylin y Ylgas continuaba su curso, surcando aguas turbulentas hacia un horizonte incierto, pero con la promesa de redención y renovación en cada giro del camino. El destino de estos personajes se había enredado en una maraña de intrigas y desafíos, y el próximo paso en este fascinante relato estaba por revelarse.